Bueno chicos, vamos a continuar con la parte de los ejercicios en el tema estática de la sesión 3. El ejercicio número 1 dice lo siguiente: se tiene el conjunto de fuerzas concurrentes F1 igual a 20, F2 igual a 10 newtons y F3 igual a 12 newtons que actúan sobre la partícula A y me pide hallar el ángulo que hace la resultante con el eje más X. Ok, lo que voy a hacer ahorita es prácticamente buscar la notación vectorial de cada uno de los vectores, y para esto pues tendría que recurrir a lo que es la descomposición, ¿verdad? Si nosotros sabemos que el vector lo puedo descomponer de esta forma, ¿no? Como un F1 coseno de 30, y la parte de arriba lo puedo descomponer como un F1 seno de 30. Ok, entonces, ¿cómo quedaría el vector F1 en sí? De la manera vectorial, claro, ¿no? Cuando ya tiene la flecha arriba. Entonces sería, una componente sería F1, el coseno de 30, y la otra componente sería F1 por el seno de 30, ¿verdad? Entonces tendríamos esta notación. La idea sería hacer eso con cada uno de los vectores. Entonces procedemos a realizarlo. Bueno, tendríamos los vectores de esta forma: F1, F2 y F3, denotado de manera vectorial, ¿verdad? Tendríamos entonces el vector F1, que sería raíz de 3 sobre 2 F1 y F1 sobre 2. Tendríamos el vector F2, que sería menos raíz de 2 sobre 2 F2 y raíz de 2 sobre 2 F2 en este caso. Y finalmente tendríamos el vector 3, que sería menos 1 medio de F3 menos raíz de 3 sobre 2 F3. Hasta ahí, bueno, solamente hemos denotado los vectores de manera cartesiana. Pues ahora vamos a analizar cómo sería el resultante. El vector resultante solamente sería la suma de los vectores que están ahí, ¿no? Sería el F1 más F2 más F3. Entonces simplemente pasamos a resolver esta parte de acá, que sería el vector de manera cartesiana cada uno. Claro, acá tenemos F1, pero lo podemos reemplazar con el F1 que está acá, que sería 20 newtons. El F2 sería 10 newtons y F3 sería 12 newtons. Pues haciendo las operaciones respectivas me daría que el resultante sería 4.25 en la coordenada de las abscisas, bueno, en las coordenadas X, y en la otra sería 6.67 en la coordenada de las ordenadas, ¿no? Entonces me quedaría de esta forma la resultante. Finalmente, ¿qué es lo que me está diciendo? Denominamos ahora θ el ángulo entre el resultante y el eje más X. O sea, digamos, ¿no? Supongamos que la resultante, no sé, digamos que esté por acá. Ya. Y lo separa un ángulo X, digo θ, del eje más X. Entonces, bueno, la denominación respectiva, ¿no? θ es el ángulo que separa al eje más X con la resultante en sí. Entonces θ vendría a ser el arco tangente, o prácticamente tangente a la menos 1, de 6 sobre 6.67 sobre 4.25. Esto vendría a ser igual a 57.5 grados. Ahora, ¿cómo es esto? ¿No? A lo mejor muchas personas están diciendo, ¿cómo sé qué es esto? Simplemente nosotros, digamos, ¿no? Acá está la resultante. Supongamos, ¿no? Que acá está... Supongamos, a ver, está partiendo prácticamente el origen. Entonces en I lo que va a tener es 6.67, a ver, sería 6.67 en I, y en X tendría 4.25. Ok, tomando en cuenta que este eje de acá es el X, ¿no? El más X, como quieran decirlo. Entonces esta parte de acá sería la separación θ. Entonces yo puedo ver que la tangente de θ es igual a 6, la tangente de θ vendría a ser igual a 6.67 sobre 4.25. De ahí sale, ¿no? Que θ es el arco tangente de esta pequeña fracción, y simplemente vendría a ser el ángulo en este caso, ¿no? Entonces el resultado de este problema sería 57.5 grados. El problema 2 nos dice lo siguiente: se tiene una polea fija la cual está sometida a fuerzas que se indican en la figura. La varilla está fija al soporte. Hallar la fuerza de tracción y el ángulo que forma con la vertical. Ok, tenemos esta pequeña gráfica
que nos está aplicando, que tenemos una varilla, tenemos el ángulo θ que separa la vertical de esta varilla de acá. Se supone que acá está la fuerza de tracción, en la parte de acá de esta varilla. Acá tenemos otras fuerzas diferentes, acá también tenemos una fuerza de 200 newtons, acá también 200 newtons. Entonces vamos a proceder a resolver este problema. Entonces vamos a ver esto. Lo vamos a hacer esta parte de acá, vamos a tomar esto como un vector libre, lo desplazamos por acá. Sería el vector de 200 newtons acá. Y la vertical, que es esta de 200 newtons, lo establezco acá. Finalmente yo sé que entre la vertical y esta fuerza de acá, la de 200 newtons, hay una separación de 30 grados. Entonces yo me di cuenta que la separación entre dos vectores son 30. Finalmente tendría este vector de acá, claro, ¿no? Este vector de acá que es una resultante, quiero poner R en este caso. Pues acá aplicamos simplemente para hallar el resultante la ley de cosenos, ¿verdad? En este caso, o el método del paralelogramo. Entonces sería R igual a raíz cuadrada de 200 al cuadrado más 200 al cuadrado más 2 por 200 por 200 por el coseno de 30, ¿no? El ángulo de separación de los vectores. Entonces R sería 3.86.3. Haciendo las operaciones respectivas me va a dar resultante igual a eso. Entonces la fuerza de tracción va a tener la misma magnitud, pero su sentido va a ser opuesto. O sea, la fuerza de tracción va a ser simplemente hasta acá, ¿no? Digamos, si la resultante era para este lado, para ese sentido, entonces la tracción va a ser para ese lado. Entonces vamos a ver, para hallar el ángulo θ, que es este ángulo de acá, que no varía, no depende del sentido del vector en sí, vamos a hallar el ángulo que usamos, vamos a usar la ley de seno para hallar el ángulo. Ok, simplemente vamos a formar nuestro triángulo de fuerzas, lo establecemos de esta forma, y vamos a ver que en este ángulo de acá, en esta parte de acá, este es un ángulo de 150 grados. Entonces nosotros lo que vamos a hacer finalmente es hacer la ley de senos, 3.86 newtons, que es el de acá, es al seno de 150, como 200 es al seno de θ. Finalmente me daría que θ es igual a 15 grados. El problema 3 me dice hallar el momento con respecto al punto O. Entonces vamos a ver los diferentes casos que se pueden presentar en este tipo de problemas. Tenemos la fuerza acá de 100 newtons y la distancia hacia punto O de 2 metros. Entonces el momento, primero vamos a establecer signos. Para el sentido antihorario vamos a poner un signo positivo y para el sentido horario vamos a ponerle un signo negativo. ¿Ok? Entonces el momento con respecto al punto O sería simplemente el 100 por 2, 2 metros en este caso sería igual a 200 newtons por metro, pero hay que establecer el signo. A ver, en este caso, ¿qué está haciendo? ¿Qué provoca esta fuerza en sí? Está provocando una rotación de sentido antihorario, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, simplemente esto vamos a ponerlo acá, sentido antihorario, así. O simplemente el momento vendría a ser igual a 200 newtons por metro, nada más. Sentido positivo. Bueno, ahí hemos resuelto la primera parte, entonces vamos con la segunda imagen. Ok, me dice que yo resuelva este pequeño problema de acá. Me dice que acá tengo el punto O y finalmente tengo acá la fuerza, ¿no? Ok, hay que tener en cuenta que si nosotros queremos un momento, o sea, queremos determinar el momento de una fuerza que aplica con respecto a un punto, tendremos que ver que simplemente la línea de acción de la fuerza, o sea, yo tengo esta fuerza, su línea de acción no pase, o sea, ese punto que yo quiero, por ejemplo, el punto O, no tiene que estar en la línea de acción de esa fuerza, porque si no, no va a aplicar en ningún momento. En este caso, la línea de acción de esta fuerza de 100 newtons el punto O pertenece a la línea de acción de esta fuerza de 100 newtons, por lo tanto, acá no habría ningún momento, porque simplemente ya hemos visto que no
no está pasando por la línea, el punto O está en la línea de acción y simplemente acá no habría momento en esta parte de acá. También tenemos este problema de acá que nos dice que tenemos esta fuerza de 500 newtons y tenemos esta pequeña varilla de acá, esta pequeña palanca, y pues simplemente vamos a hacer el momento, ¿no? Lo adecuado acá sería que nosotros descompongamos, ¿no?, esta fuerza en una fuerza horizontal y una fuerza vertical y aplicar momentos y luego sumar los momentos respectivos, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacer eso. Voy a tratar de hacer esta parte de acá. Entonces yo acá tendría una fuerza, descomponiendo acá tendría 300 newtons. Para la parte de acá tendría una fuerza de 400 newtons. Y finalmente, bueno, acá se me desaparece, ¿no?, el de 500 newtons. Ahora voy a hacer esto. Momento con respecto al punto O. Primero acá la distancia de 400 newtons a punto O es de 1 metro y la distancia de 300 newtons al punto O es de 2 metros. Ok, finalmente lo que voy a hacer primero es establecer signos. Sentido antihorario que sea positivo y sentido horario que sea negativo. Por lo tanto, vamos a ver, sería... voy a poner acá, sería el primer momento que lo voy a poner M1, sería simplemente 400 por 1 metro en este caso, y vamos a ver su signo. ¿Qué es lo que está forzando? ¿Qué es lo que está haciendo esta fuerza? ¿Qué es lo que está incitando a hacer? Si le empuja para acá, es como que quisiera hacerlo rotar para este lado, ¿sí o no? Quiere hacerlo rotar de sentido antihorario, positivo. Entonces simplemente el momento M1 sería simplemente 400 newton por metro. Ahora vamos con el de 300, sería M2. Sería 300 por 2 y vamos a ver su signo. ¿A qué está incitando esta fuerza? Lo está incitando a hacer el sentido horario, ¿no?, negativo. Sería menos 600, ¿no?, menos 600 newtons por metro. Finalmente, el momento resultante sería M1 más M2, ¿verdad? Y simplemente sería acá menos 200 newtons por metro o 200 newtons por metro, pero en sentido horario, ¿verdad? Esa es una forma de poder denotarlo. También tenemos este problema de acá que nos dice que hallemos el momento con respecto a punto O. Entonces acá voy a usar tenemos este arco y tenemos este pequeño ángulo de 45 grados y lo que voy a hacer es usar este ángulo de acá. Lo que voy a hacer primero es prolongar esta línea de acción del vector. Lo prolongo, ok, y esta pequeña circunferencia, bueno, ahorita lo voy a utilizar. Primero vamos a ver esto. Acá tendría 45 grados por ángulos opuestos por el vértice, ¿verdad? Entonces acá lo que voy a hacer es trazar la perpendicular y finalmente tendría esto, ¿no? Tendría un triángulo rectángulo de 45 grados cuyo hipotenusa sería el radio, en este caso 3, ¿no? Por lo tanto, la distancia acá sería 3 raíz de 2 sobre 2, ¿no? La distancia del punto a la línea de acción del vector. Por lo tanto, yo me di cuenta que el momento con respecto al punto O sería simplemente a 500 newtons por 3 raíz de 2 sobre 2. Y finalmente esto vendría a ser igual a 1060.600, bueno, 0.66 newtons por metro. Ahora, estableciendo el signo, ¿no? Este es signo negativo, sería el horario, y signo positivo sería el antihorario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo qué es lo que está haciendo esta pequeña fuerza? Si lo está jalando de esa forma, lo que incita es prácticamente a ir de sentido horario, ¿verdad? Entonces, antihorario. Entonces acá el signo sería positivo, ¿no? Entonces hasta ahí no había ninguna duda. Vamos con el siguiente problema entonces.
El siguiente problema ya vendría a ser determinar momentos, pero ya no en 2 dimensiones, vendría a ser acá en 3 dimensiones, ¿ok? Me dice, si las dos fuerzas F1, 100i menos 120j más 75k libras y F2 menos 200i más 250j más 100k libras actúan en A, determine el momento resultante producido por estas fuerzas con respecto al punto O. Exprese el resultado de un vector como un vector cartesiano. ¿Qué quiere decir como un vector cartesiano? Que simplemente tenga los componentes, ¿no? Que lo expresemos como si fuese componente X, componente Y, componente Z. Entonces vamos a ver esta pequeña resolución. Vamos a establecer las fuerzas, lo vamos a denominar así, F1, 100, menos 120, 75, ¿no? Esta es una forma cartesiana. Y F2 sería menos 200, 250 y 100. ¿Ok? Ahí todo bien con los vectores. Voy a establecer este punto A, necesito las coordenadas de este punto A. Viendo acá en este caso, el punto A tendría las coordenadas 4, 5 y 3, ¿verdad? Y voy a determinar de una vez mi vector posición. Mi vector posición que va desde el punto que quiero hacer el momento hasta la línea de acción, hasta un punto que pertenezca a la línea de acción de los vectores, ¿no? En este caso, el punto que pertenece a la línea de acción en los vectores sería el punto A, ¿no? Entonces simplemente el vector posición sería, el vector posición OA sería 4, 5 y 3, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Procedemos primero a hallar los momentos con respecto a cada fuerza, ¿no? Sería entonces el momento 1 sería el vector posición OA, producto X, por el vector F1. Entonces sería 4, 5, 3, producto cruz con 100 menos 120, 75, sería igual a la matriz de IJK. 4, 5 y 3, y abajo 100 menos 120, 75. Finalmente M1, haciendo las operaciones, me saldría 735, 0 y 980. Voy a hallar el momento con respecto al punto O del siguiente vector, el vector F2. Entonces tendría el vector posición producto cruz con el vector F2 sería 4, 5, 3, producto cruz con menos 200, 250 y 100. Finalmente esto se desarrolla de la siguiente matriz, con los siguientes componentes en ese orden, 4, 5 y 3, menos 200, 250 y 100. Finalmente M2 sería menos 250, menos 1000 y 2000. Finalmente, si yo quiero hallar el vector momento resultante de manera cartesiana, simplemente tendría que sumar este de acá M1 con M2, ¿verdad? Eso es lo que he intentado acá. Momento resultante sería M1 con M2. Finalmente sería 485 menos 1000 y 1020, ¿no? Simplemente sería la forma cartesiana en este caso. Ahora, digamos que en un examen a ti te dicen, hay el momento resultante. Ahora, cuando te dicen momento resultante así a secas, tienes que expresar de manera cartesiana y tienes que expresar al costado su resultante. Siempre es importante tener en cuenta esto. Vamos con el siguiente problema. El siguiente problema me dice, determina las componentes horizontal y vertical de las reacciones de los soportes. No tome en cuenta el grosor de la viga. Ok, ya este vendría a ser el tema de equilibrio y vamos a tener que resolverlo de la siguiente forma. Ok, vamos a partir de esto. Primero las condiciones de equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0 y sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces vamos a hacer cumplir esas dos condiciones. A esta primera condición le voy a poner la letra A y a esta segunda condición le voy a poner la letra B. Finalmente lo que voy a hacer es esto. En A lo que voy a hacer es considerar las fuerzas tanto verticales como horizontales, ¿no? Primero voy a tener que hacer el DCL de este pequeño sistema. ¿Ok? Entonces en esta reacción simplemente tendría acá la reacción, lo voy a poner ahí y acá lo voy a poner AX. Son las reacciones acá. En el punto B simplemente sería una perpendicular. Le voy a poner
BI o simplemente RB, pero bueno, lo voy a poner BI en este caso. Y acá voy a descomponer la fuerza de 500 libras, lo voy a poder componer de esta forma. Sería, hacia abajo sería 400 libras. Y hacia el costado sería 300 libras. Ya, ok, entonces vamos a hacer esta pequeña parte, lo voy a desarrollar. ¿Qué tendríamos entonces? En la parte A, en el apartado A, tendríamos que la sumatoria de fuerzas, las fuerzas en X tienen que ser 0. Las fuerzas que se dirigen hacia el eje X tienen que ser igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas tendría? Entonces, AX, ¿verdad? AX y 300 libras de acá. Tendría AX y 300 libras que va para ese lado. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es denotar esto, ¿no? A ver, supongamos que este lado es el lado negativo y este lado es el positivo. Lo que voy a hacer es, bueno, me estoy dando cuenta que la X está yendo al lado negativo, entonces sería menos AX más 300 libras, ¿verdad? Esto vendría a ser las únicas fuerzas que van por el eje X, entonces yo me di cuenta que mi AX es igual a simplemente 300 libras, ¿verdad? Ok. También tengo que tener en cuenta que las fuerzas en I tienen que ser igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en I? Tenemos entonces acá, tenemos el AI, tenemos las 400 libras y tenemos el BI, ¿verdad? Entonces es lo que voy a establecer acá. Sería entonces A sub I. En este caso, 400 libras está yendo hacia abajo, entonces sería menos 400 libras. 400 libras. Y finalmente tendríamos el BI que está yendo hacia arriba, ¿verdad? Sería más BI. Eso tiene que ser igual a 0. Donde me dice que A sub I más B sub I sería igual a 400 libras. ¿Ok? Hasta ahí hemos hecho cumplir la primera condición de equilibrio, que sería la sumatoria de fuerzas igual a 0. Ahora vamos a apoyarnos de la segunda condición, que la sumatoria de fuerzas de momentos sea igual a 0. Entonces vamos a fijar un punto. A ver, ¿qué le parece si fijamos el punto en A? Vamos a fijar el punto, digamos que fijamos el punto acá. Momento con respecto a A vamos a hacer. Entonces, momento con respecto a A tiene que ser igual a 0. Entonces voy a hacer esto. Esta parte de acá, vamos a ver, sería entonces este vector de acá. Primero voy a establecer signos. Sentido horario negativo y sentido antihorario que sea positivo. Entonces voy a hacer esto. 400, el 400 está incitando a que vaya en sentido horario, ¿verdad? Entonces este va a tener un signo negativo. Voy a ponerlo acá al costado, va a tener un signo negativo. Mi BI está incitando a un movimiento antihorario, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer simplemente es establecer el signo positivo, ¿no? Acabo de ponerle BI que sea positivo. Y finalmente tenemos el momento de 600, el momento libre de 600 libras por pie. Entonces vamos a ver su rotación es horaria, entonces va a ser negativo, ¿no? Vamos a hacer entonces estas pequeñas, lo vamos a expresar, estos pequeños valores lo vamos a expresar acá. Entonces, ¿cómo sería? Sería entonces 400 libras negativo sería menos 400 por la distancia que sería 5 pies. También tendríamos el BI que sería positivo, entonces sería más BI por 10 pies, en este caso 10 le voy a poner, y el vector libre, el momento libre, ¿no? De 600 libras por pie, entonces sería negativo, menos 600, ¿no? Menos 600 libras por pie. Por lo tanto, me di cuenta que mi B sub I, en este caso, bueno, por 10, sería igual a 2600, ¿no? Y mi B sub I finalmente me tendría que salir 260. Ahora, como yo tengo esto de acá, B sub I igual a 260, voy a reemplazarlo acá. Entonces yo tengo que A sub I más B sub I
tiene que ser igual a 400 libras, ¿verdad? Entonces ya tenemos que A sub i más 260 libras tiene que ser igual a 400 libras, ¿verdad? Finalmente yo sé que A sub i vendría a ser igual a 140 libras, ¿no? Finalmente esas son las reacciones, las reacciones que me están pidiendo, ¿no? Las reacciones en cada uno. En este caso tendría en B sub i tendría 260 libras. En el punto A tendría dos reacciones, ¿no? A sub i y A sub x. A sub x ya le hemos determinado que era 300 libras acá. Y finalmente me faltaría A sub i, que sería 140 libras. Esto vendría a ser la resolución de este problema. Si te gustó el video, te invito a que compartas, te suscribas al canal y estés pendiente a los videos que subimos, que son distintas clases que te pueden interesar. Hasta ahí sería todo.